El gnomo del jardín observaba con una sonrisa rota desde su pedestal agrietado mientras Esther Williams, o Bessie, como prefería ser llamada, arrodillada junto a su parterre, hundía sus dedos artríticos en la tierra húmeda con precisión casi militar. A sus 82 años, cada movimiento dolía, pero seguía teniendo un propósito. Plantaba como quien prepara un campo de batalla, en silencio, con concentración, y una extraña sensación de que el mundo exterior debía mantenerse al margen. Vivía en la esquina de Back Street, una calle tranquila de Millfield donde todos se conocían, menos a ella. Llevaba 15 años allí, pero nadie podía decir con certeza quién era. Para la mayoría, era solo la vieja Essie, la loca del jardín, la que nunca sonreía, la que no hablaba con nadie. Y eso le venía bien. A lo largo de su vida, había aprendido que la invisibilidad era una forma de protección. Cuanto menos sabían de ella, más segura estaba. Cuanto menos hablaba, menos recuerdos salían a la superficie. Esa mañana, como todas, el barrio estaba en silencio. Los niños en la escuela, los adultos en el trabajo. Solo los sonidos de los pájaros y el roce de las hojas interrumpían la paz. «Buenos días, señora Williams», gritó la señora Patterson desde el otro lado de la calle. Essie levantó la mirada, asintió, y volvió a lo suyo. No intercambiaba más de 10 palabras por mes con sus vecinos. Y no porque no pudiera. Simplemente no quería. En ese momento, el zumbido de un motor interrumpió la calma. Un patrullero descendía lentamente por la calle, reduciendo la velocidad de forma demasiado deliberada. Essie lo notó al instante. Sus oídos, aunque desgastados por los años, seguían distinguiendo el lenguaje del peligro. El vehículo se detuvo frente a su casa. 3 oficiales descendieron. Uno de ellos, el sargento Dwan Archer, caminaba con la arrogancia de quien cree que el uniforme le otorga autoridad moral. A su lado, el oficial Beck, más joven pero igual de prepotente. Detrás, la novata Rice, insegura, con su uniforme aún sin arrugas. «Señora», dijo Archer, «recibimos una denuncia de una mujer mayor merodeando cerca de la escuela primaria. ¿Coincide con su descripción?» Essie no respondió. Colocó otro bulbo en la tierra y lo cubrió con cuidado. «¿Nos escuchó?», preguntó Beck, subiendo el tono. Con calma, Essie se incorporó. No era alta. No era fuerte. Pero había algo en su postura recta, en sus ojos fijos, que descolocó por un segundo a los 3 oficiales. «Hablo 6 idiomas», dijo con voz suave. «El inglés es solo uno de ellos». Beck frunció el ceño. «¿Estuvo en la escuela esta mañana?» «No. He estado aquí desde las 7. Plantando». «¿Puede alguien confirmarlo?» «Los pájaros. El cartero. Dios». Señaló su casa. «Y mis cámaras de seguridad». Beck resopló. Archer dio un paso adelante. «Muéstrenos su identificación». «Está dentro de la casa». «La acompaño», dijo Archer, tomándola del brazo. Fue un error. Essie lo miró a los ojos. Su voz bajó, firme, afilada como cuchillo. «No consiento ser tocada». Pero él no soltó. Y cuando intentaron forzarla, cuando la giraron para esposarla, sus rodillas flaquearon. El gnomo cayó al suelo, estallando en pedazos. Nadie lo sabía aún, pero en ese momento, algo invisible se activó. Algo que había dormido durante muchos años bajo esa piel arrugada. Y mientras los vecinos filmaban en silencio desde sus ventanas, lo que parecía una detención rutinaria estaba a punto de convertirse en la mayor tormenta que Millfield jamás había conocido. La patrulla avanzó lentamente por el centro de Millfield. En el asiento trasero, Essie Williams mantenía la mirada fija en el retrovisor interior. No hablaba. No se quejaba. No lloraba. Observaba. Cada esquina, cada callejón, cada rostro. Millfield era un pueblo que se jactaba de su tranquilidad. Pero ahora, esa tranquilidad se transformaba en silencio incómodo, en espectadores detrás de cortinas, en teléfonos grabando sin intervenir. 12 minutos después, llegaron a la comisaría. Un edificio de ladrillo rojo, recientemente renovado con fondos del Estado. Techos bajos,
Pasillos estrechos, luces fluorescentes que zumbaban como moscas atrapadas. Nada que Essie no hubiera conocido antes, aunque en contextos mucho más extremos. ¿Nombre completo?, preguntó el joven que la recibió en el mostrador. Esther Alene Williams. El agente tipeó. El sistema tardó 2 segundos en reaccionar. Luego, la pantalla parpadeó en rojo. Clasificado nivel 6. Contactar inteligencia naval. El oficial frunció el ceño. Debe haber un error. Voy a intentarlo de nuevo. Intentó. El mismo resultado. En ese momento, el sargento Archer se acercó con su café. ¿Problema? El sistema no me deja continuar con el ingreso, murmuró el joven, girando el monitor. Archer apenas lo miró. Glitch del sistema. Ignóralo. Pero dice clasificado nivel 6. Te dije que lo ignores. El joven asintió con nerviosismo y procedió a tomarle las huellas y la fotografía a Essie. Ella permaneció en silencio. No preguntó nada. Solo observaba. Al final del pasillo, una celda vacía. Un banco metálico. Una cámara en la esquina. La encerraron allí sin explicaciones, sin cargos, sin agua. Horas pasaron. Ningún abogado. Ningún médico. Solo los susurros de los oficiales afuera, que la miraban como si fuera una pieza de museo o un error de sistema demasiado humano. ¿Cómo alguien así puede ser una amenaza?, dijo uno, riendo. Seguramente se olvidó de tomar las pastillas, dijo otro. Essie seguía observando. Contaba los pasos. Medía las distancias. Reconocía las rutas de escape. Porque su cuerpo podía estar encerrado, pero su mente estaba tan libre como siempre lo había estado. En otra parte de la ciudad, Malik Green, periodista de investigación y antiguo vecino de Millfield, tomaba un café mientras revisaba las redes sociales. Vio el vídeo de la detención. Y la reconoció al instante. Señorita Williams. De niño, ella lo había salvado de una paliza detrás de una tienda. Nunca supo cómo lo hizo. Solo supo que los agresores huyeron como si hubieran visto un fantasma. Y ella, simplemente, lo acompañó a casa en silencio. Malik dejó la taza, descargó el vídeo y se puso en marcha. No sabía en qué estaba metido. Solo sabía que tenía que moverse. Mientras tanto, en la celda, Essie pidió su única llamada. Cuando se la concedieron, marcó de memoria un número que no figuraba en ninguna guía telefónica. Protocolo sombra. Activado, dijo. Y colgó. Luego, volvió a sentarse. Esperó. En silencio. En calma. Como quien ya ha vivido esto muchas veces. Y aunque nadie lo sabía, ese pequeño acto, una llamada de 3 palabras, fue suficiente para despertar ecos en lugares donde ni siquiera el FBI tenía acceso. Esa mujer, que la policía consideraba una anciana más, acababa de mover piezas en un tablero que la mayoría ni siquiera sabía que existía. Y lo peor, o lo mejor, estaba apenas comenzando. Si valoras las historias reales de coraje, justicia y secretos enterrados, suscríbete al canal. Aún queda mucho por revelar, y no querrás perdértelo. Mientras la noche caía sobre Millfield, la comisaría parecía una isla iluminada en medio de la oscuridad. En el interior, los oficiales continuaban sus rondas como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. La mujer en la celda no era quien creían. A 3 metros de ella, Amanda Cho, recién salida de la academia, observaba la pantalla del sistema comiendo una galleta a medio terminar. Había hecho lo correcto, ingresó las huellas de la detenida como indicaba el protocolo. Lo que no esperaba era que el sistema devolviera un mensaje en rojo intenso, acceso restringido. Nivel 6. Contactar inteligencia naval. Frunció el ceño. Nivel 6 era algo que ni siquiera los federales normales tocaban. Revisó de nuevo. La fecha de nacimiento, 1943. Una mujer negra de 82 años con una identidad más clasificada que el director del FBI. Aquello no cuadraba. Sargento Archer llamó desde el escritorio. El sistema lanzó algo raro con la señora Williams. Archer,
que miraba el noticiero con desinterés, ni se inmutó. ¿Tipo qué? ¿Alertas por enfermedad mental? No, señor. Nivel 6. Clasificado. Eso lo hizo girar la cabeza. Amanda le mostró la pantalla. Por primera vez en toda la jornada, Archer frunció el ceño con seriedad. Se inclinó hacia ella. Esto se queda entre nosotros. Probablemente es un error. Borra eso y sigue con tu trabajo. Pero el protocolo. Dije que lo borres. La orden era firme. El tono no dejaba lugar para réplica. Amanda obedeció. Cerró la ventana. Pero no olvidó la mirada de Essie desde la celda. Como si lo hubiera escuchado todo. Como si supiera exactamente qué estaba pasando. Horas más tarde, Malik Green estacionaba frente a la comisaría. Había pasado las últimas horas revisando archivos viejos, llamando contactos, cruzando datos. Y lo que encontró no lo dejó dormir. Panamá, 1989. Un informe clasificado hablaba de una operativa encubierta que extrajo a un grupo de rehenes sin bajas. Afganistán, principios de los 2000. Rumores entre combatientes talibanes de una sombra femenina, letal, imposible de rastrear. El nombre en clave era siempre el mismo, Viuda Fantasma. Malik bajó del coche con el estómago apretado. Dentro, Essie dormía sentada en el banco de metal, aunque cualquiera que la conociera de verdad sabía que solo cerraba los ojos para planear mejor. A las 2:17 de la madrugada, la puerta principal de la comisaría se abrió. Dos hombres de traje negro, impecables, sin identificación visible, caminaron con paso firme hacia el mostrador. Venimos por Esther Williams, dijo el más alto. Las visitas solo están permitidas entre las 9 y las 5, respondió el oficial de turno. El segundo hombre colocó un maletín sobre el mostrador. Lo abrió. Sacó un documento. Esta es una orden de liberación inmediata bajo custodia federal. El oficial se rió. Esto no es una oficina federal. No me impresiona su papel. Ni que fueran del FBI. Llame a este número, interrumpió el primero, deslizando una tarjeta. Verifique nuestra autoridad. Escúchenme bien, dijo el oficial, inclinándose hacia ellos. Esa mujer se queda aquí hasta que lo diga el juez. No me importa si son FBI, CIA o vendedores de galletas. Buenas noches. Los dos hombres se miraron. No entienden, dijo el de voz más grave. Esa mujer es más peligrosa que todos ustedes juntos. El oficial rió otra vez. ¿La abuela jardinera? ¿Peligrosa? Por favor. Tiene 82 años, corrigió el segundo agente. Y no es peligrosa como Jason Bourne. Es peor. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En la celda, Essie apenas movió la cabeza. Pero sus labios esbozaron una sonrisa pequeña. Casi invisible. Porque sabía que la primera ficha acababa de caer. Mientras la ciudad dormía, Esther Williams recordaba. Sentada en aquella celda fría, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, dejó que su mente viajara al pasado. A 1965. Al día que todo cambió. Tenía 22 años y estaba en una playa de Virginia, flanqueada por 40 hombres. Todos voluntarios. Todos blancos. Todos convencidos de que ella no duraría ni una semana. Diversidad simbólica, susurró un instructor, creyendo que ella no lo escuchaba. No va a sobrevivir ni al primer día. Pero sobrevivió. Nadó contra corrientes que ahogaron a dos hombres. Pasó días sin dormir, soportando pruebas que quebraron huesos y espíritus. Cuando cayó por primera vez, se levantó. Cuando cayó la segunda, se levantó más rápido. No hablaba. No se quejaba. Solo avanzaba. Para la segunda semana, los comentarios cesaron. Los hombres ya no se burlaban. La miraban. Con respeto. Y con miedo. Fue entonces cuando le asignaron un nuevo nombre, SEAL 47E. La EG oficialmente significaba experimental. Pero entre ellos, significaba otra cosa, la ejecutora.
Durante los años siguientes, fue enviada a lugares donde ningún equipo regular podía entrar. Su historial de misiones era una lista de lugares tachados en mapas. Gobiernos derrocados. Científicos rescatados. Secretos borrados del mundo. Y luego, cuando ya no podían ocultarla más, la hicieron desaparecer. Un retiro silencioso. Un contrato de silencio. Un jardín al final del mundo. Pero el pasado, como los músculos, no olvida. En el otro lado de la ciudad, Malik Green seguía su propia búsqueda. Había dormido apenas una hora, pero su cabeza seguía girando con preguntas. Uno de sus contactos en el Pentágono, un viejo compañero de universidad, le respondió con una sola frase. Sea lo que sea que estés investigando, para allá. ¿SEAL 47 significa algo para ti? Hubo silencio. Largo. Pesado. No sé de qué hablas. No lo vuelvas a mencionar. Y cuídate, Malik. En serio. La llamada se cortó. Eso fue todo lo que necesitó para confirmar que estaba en el camino correcto. Esa misma mañana, Amanda Cho, aún abrumada por la reacción de Archer a la clasificación de SIE, decidió hacer algo impensado, usar los códigos de acceso de su padre fallecido, un exoficial de inteligencia. El sistema aceptó. Y con eso, accedió a algo que nadie esperaba, fotografías antiguas en blanco y negro. SIE en uniforme, camuflada, con pintura de guerra. Arrastrando a un hombre encapuchado por una selva. Rodeada de soldados que claramente la respetaban. ¿O la temían? Amanda respiró hondo. Descargó todo. Luego, borró sus huellas digitales. Porque algo le decía que, si alguien descubría lo que había visto, ella también podría desaparecer. Horas más tarde, un hombre de traje azul marino impecable entró en la comisaría. Su caminar era firme. Su postura, militar. Vengo a ver a Esther Williams, dijo al oficial de recepción. ¿Nombre? Almirante Carlton Briggs. Retirado. Lo condujeron a la celda. El guardia abrió la puerta, pero se quedó cerca, fingiendo ordenar papeles. Escuchaba con atención. Briggs se sentó junto a ella. Nunca pensé verte en un lugar como este, murmuró. Nunca pensé verte con traje, respondió SIE, esbozando una sonrisa fugaz. Silencio. Luego, él dijo lo que ambos ya sabían. Esto no es por la escuela. Es por Archer. Su padre fue el coronel Archer. Kandahar. SIE asintió. Entendía perfectamente. No era una detención. Era una deuda personal. Una vendetta. ¿Vas a salir de esta? Preguntó él, en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde la luz del amanecer apenas comenzaba a entrar. No sobreviví a 5 guerras para morir en un pueblo lleno de cobardes, dijo por fin. Y en algún lugar del país, en oficinas sin ventanas y con teléfonos sin número, los ecos de su nombre comenzaron a reactivarse. No como un archivo, sino como una amenaza viva. La ciudad de Millfield comenzaba a cambiar, aunque sus habitantes aún no se dieran cuenta. En la pequeña redacción del Millfield Herald, Malik Green estaba inmerso en una tormenta de archivos, notas y llamadas. En la pantalla de su laptop, un nuevo hilo tomaba forma, SEAL 47E, la mujer que borraron de la historia. Documentos parcialmente censurados, informes militares antiguos, testimonios de veteranos, cada pieza apuntaba a lo mismo. Esther Williams no era solo una operativa más. Era una leyenda que el sistema había intentado enterrar. Cuando publicó el primer fragmento del hilo, no esperaba lo que vino después. En menos de una hora, el tema era tendencia nacional. Almohadilla Free SIE Williams, almohadilla Ghost Widow y almohadilla SEAL 47 llenaban las redes sociales. Medios nacionales empezaron a llamar. Y con cada nuevo comentario, con cada nuevo retweet, la presión sobre la policía local aumentaba. En la comisaría, Archer hervía de rabia. Golpeó su escritorio mientras gritaba al teléfono. No me importa lo que diga el gobernador. Esa mujer es una amenaza. Pero ni sus gritos ni sus órdenes lograban detener lo inevitable.
Las cámaras de seguridad internas mostraban a sus propios oficiales intercambiando miradas incómodas, dudando. Algunos incluso evitaban entrar al área de detención. Amanda Cho observaba en silencio. Había escuchado lo suficiente. En su pausa para el almuerzo, con la oficina casi vacía, usó un dosificador antiguo que su padre le había enseñado años atrás. Ingresó un código, una vía de acceso de emergencia que no debería haber funcionado, pero funcionó. Y lo que encontró la dejó sin aire. No solo fotos, sino informes. Decenas. Operaciones clasificadas en América del Sur, Asia Central, África. En cada uno, un nombre repetido con variaciones, 47E. Esther Williams. Amanda descargó todo en una unidad externa. Luego, con un cuidado casi reverente, eliminó toda huella de su acceso. Estaba aterrada. Pero más aterrador aún, era no hacer nada. Mientras tanto, al otro lado del país, dos hombres se sentaban frente a una pantalla en una sala sin ventanas, iluminada apenas por la luz azul de los monitores. Uno habló en voz baja. El nombre ha sido activado públicamente. ¿Señales de movimiento? Sí. Hilo viral. Accesos no autorizados en bases de datos del Pentágono. Activación de protocolos antiguos. ¿Respuesta? Activar contención. Nivel alfa. ¿Y Williams, confirmado? Confirmado. Está despierta. Los hombres no dijeron nada más. Solo intercambiaron una mirada. La calma en Millfield era solo una fachada. Porque Essie Williams no estaba sola. Y ahora, todo el mundo estaba mirando. En la celda, a Essie finalmente le entregaron sus pertenencias. Sin comentarios. Sin explicación. La liberación fue silenciosa, ordenada, como si nunca hubiera estado allí. Frente a la comisaría, un pequeño grupo de vecinos la esperaba en silencio. Algunos con teléfonos. Otros con pancartas. Pero ella no se detuvo a hablar. Caminó 12 cuadras hasta una ferretería escondida entre una lavandería y una casa de empeño. El timbre sonó cuando entró. La mujer detrás del mostrador, latina, cabello entrecano y ojos filosos, la reconoció de inmediato. Escuché que tuviste problemas, dijo. Nada que no pueda manejar. ¿Qué necesitas? ¿Todavía tienes los rifles? La mujer dejó de sonreír. ¿Los M4A5 de Damasco? Essie asintió. Están en el sótano. Nunca me atreví a deshacerme de ellos. Se miraron en silencio. No como amigas. Como dos soldados que habían vuelto al frente. ¿Te está impactando esta historia? Entonces suscríbete al canal ahora mismo. Aquí compartimos relatos que no solo entretienen, sino que revelan verdades que el poder prefiere mantener ocultas. Esa noche, Millfield dormía ajena al torbellino que se gestaba bajo su superficie. Mientras algunos preparaban desayunos y otros veían las noticias sin prestar demasiada atención, Esther Williams organizaba una operación. No una fuga. No una venganza. Una respuesta calculada. Sentada en el porche de su casa, observaba su jardín dañado. El gnomo roto ya había sido recogido, pero el vacío en su lugar era un recordatorio silencioso de lo que habían tocado. No un adorno. Un recuerdo. Un símbolo. El silencio fue interrumpido por un mensaje de texto en su teléfono, proveniente de un número encriptado. Contenido del diario siendo decodificado. Archer sabe lo que contiene. Se activa fase 2. Essie leyó el mensaje. Lo eliminó sin prisa. Luego se puso de pie. No había espacio para dudas. El diario no era un simple cuaderno. Era un archivo cifrado, escrito a mano por Essie a lo largo de los años. Códigos, operaciones, nombres, coordenadas. Todo lo que no debía existir, lo que el gobierno había intentado borrar, estaba ahí. Era su seguro. Su trampa final. Malik y Amanda, refugiados en un motel a las afueras, trabajaban sin descanso para traducir cada símbolo, cada patrón. Amanda había usado el cifrado que su padre le había enseñado de niña. Un viejo sistema de sustitución que casi nadie recordaba. Y entonces,
Entre líneas y letras, apareció el nombre que cambiaría todo. Kenneth Bass, dijo Amanda, con el rostro pálido. ¿El juez del condado? Malik revisó el pasaje. Beirut, 1982. Bass, entonces teniente, comprometió la extracción vendiendo coordenadas a traficantes de armas. Resultado, 4 rehenes muertos. Orden de silencio sellada. Esto es traición, murmuró Amanda. Y si tiene la prueba, dijo Malik. Ahora sabemos por qué quieren callarla. En la mañana siguiente, justo antes del amanecer, un auto oscuro se detuvo frente a la casa de un hombre con bata de seda y expresión descompuesta, el juez Bass. La persona que bajó no era una amenaza convencional. Era una mujer de 82 años. De cabello blanco recogido. Con un abrigo negro y una mirada que había atravesado guerras. Dile que es una vieja conocida de Beirut, dijo a la empleada del juez. Minutos después, fue recibida en el estudio personal de Bass. El juez, pálido, apenas sostenía su taza de café. Tú, susurró. Después de tantos años. Yo. ¿Qué quieres? Que firmes tu retiro. Que te apartes del caso. Que te calles. Y que desaparezcas antes de fin de mes. ¿Y si no lo hago? Essie sacó del bolsillo una copia cifrada de un archivo. La dejó sobre el escritorio, sin decir una palabra. Eso no es suficiente. Nadie creería que una anciana tiene documentos clasificados, dijo él, tratando de mostrarse firme. ¿Y si los comparto con todos? El juez tragó saliva. No había más amenazas. No había gritos. Solo la certeza de que si no obedecía, su carrera, su reputación, y todo lo que había construido se desmoronaría. No por la ley, sino por la verdad. Al salir de la casa, Essie no sonrió. No había satisfacción. Solo determinación. Ya no era una cuestión personal. Era justicia. Al otro lado de la ciudad, en un almacén abandonado, el sargento Archer reunía a 6 hombres. No eran policías. Eran contratistas privados. Exmilitares. Armas tácticas. Órdenes claras. Esta noche, dijo Archer, aseguramos el objetivo. Silenciosamente. Rápido. Nadie pregunta nada. Uno de ellos levantó la mano. ¿Y la autorización judicial? Archer lo miró con desprecio. Está cubierta. Era mentira. Pero no importaba. A las 2 de la madrugada, se moverían sobre la casa de Essie. Y lo que no sabían, es que ella ya los estaba esperando. La madrugada era densa y húmeda. Las luces de Milfiel parpadeaban como si el pueblo mismo presintiera lo que estaba por suceder. A las 2 de la madrugada en punto, 6 hombres con trajes tácticos descendieron silenciosamente de una furgoneta sin marcas, estacionada 2 calles atrás. Comunicadores encendidos. Visores térmicos. Silenciadores instalados. El líder del grupo alzó la mano. Avanzaron. El objetivo, una casa modesta, perfectamente cuidada, con un jardín que parecía haber salido de una postal. Ninguna señal de amenaza. Pero eso era justamente lo que lo hacía peligroso. Adentro, Essie Williams ya estaba despierta. Sentada en la oscuridad de su sala, sus ojos abiertos como los de una cazadora. Cada ventana estaba cableada. Cada rincón, vigilado. Cada salida, planeada. No se movía por paranoia. Se movía por costumbre. Por memoria muscular. Años de misiones la habían entrenado para este tipo de noche. No era la primera vez que venían por ella. Pero probablemente sería la última. Cuando las cámaras instaladas por Regie mostraron movimiento en el perímetro, no reaccionó con miedo. Solo dijo una palabra. Ahora. En un edificio a kilómetros de distancia, Regie, su viejo compañero de comunicaciones, activó la señal. Todo lo que sucedía en tiempo real comenzó a transmitirse a servidores protegidos. Cada palabra, cada paso, cada error quedaría grabado. El equipo entró por la puerta trasera. Forzaron la cerradura en menos de 3 segundos. 2 hombres se adelantaron con linternas.
La cocina estaba vacía. El salón también. Limpio, susurró uno por radio. Avancen. Objetivo debe estar en dormitorio. El tercero giró hacia el pasillo. Entonces lo vio, un cuaderno sobre la mesa. Abierto. Una sola palabra escrita. Lentos. El líder frunció el ceño. Es una trampa. Demasiado tarde. Del techo cayó una pequeña cápsula de gas que liberó un compuesto no letal, pero suficientemente irritante para desorientarlos. Mientras tosiendo retrocedían, una figura emergió de la penumbra. No era rápida. Pero era precisa. Essie se deslizó entre ellos con una eficacia imposible para su edad. Golpes exactos. Ángulos aprendidos. Un codo al cuello. Una rodilla a la costilla. Una desactivación en seco. El primero cayó sin emitir un sonido. El segundo trató de girarse, pero ella ya tenía su arma. El tercero apuntó, demasiado lento. Una llave lo dejó inconsciente. En menos de 30 segundos, 3 hombres estaban fuera de combate. Los otros 3, confundidos por el gas y los gritos apagados, retrocedieron por reflejo. Uno de ellos cayó en una trampa de hilo tenso, un simple mecanismo de defensa que activó una alarma silenciosa. En cuestión de minutos, las grabaciones del enfrentamiento estaban en manos de Regie, siendo almacenadas y replicadas. A las 2:35 de la madrugada, un agente de limpieza de calles encontró a uno de los hombres sentado en el centro de la plaza de Millfield. Atado. Con una soga al cuello, no como amenaza, sino como señal. Un cartel colgaba de su pecho. Díganles que SEAL 47 está mirando. La noticia explotó antes del amanecer. Anciana frustra intento de secuestro. ¿Quién es la viuda fantasma? Vídeos filtrados muestran incursión ilegal. Las imágenes se volvieron virales. No había cómo detenerlo. Cada clic era una condena. Cada reproducción, un testigo. En la casa de Regie, Essie miraba los monitores con serenidad. Detrás de ella, Amanda y Malik permanecían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. ¿Qué sigue? Preguntó Amanda. Essie no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en la pantalla, donde aparecía una nueva alerta. Operación Spectre. Protocolo activado. Nivel alfa. Lo que venía, ya no era personal. Era guerra. La mañana siguiente amaneció con protestas frente al ayuntamiento de Millfield. Carteles improvisados. Gente con teléfonos en mano. Jóvenes, ancianos, veteranos, madres con niños. Todos tenían algo en común, exigían respuestas. ¿Por qué arrestaron a Essie? ¿Qué es la Operación Spectre? ¿Quién está realmente al mando? Dentro del edificio municipal, el alcalde Wells sudaba. El teléfono no paraba de sonar. El gobernador ya había llamado 3 veces. 2 senadores exigían explicaciones. Y ahora, el país entero observaba. Una semana antes, Millfield era solo un punto tranquilo en el mapa. Ahora, era el epicentro de una tormenta nacional. Al otro lado de la ciudad, la casa de Essie estaba rodeada. Pero no por enemigos. Decenas de vecinos habían formado una cadena humana alrededor de la propiedad. No portaban armas, sino teléfonos. Grababan en vivo. Transmitían. Documentaban cada movimiento. En el centro estaba Kesa, la joven de 16 años a quienes sí había enseñado defensa personal. Ya no tenemos miedo, dijo con firmeza a un hombre encapuchado que intentaba avanzar. Ya no. Detrás de ella, el vecindario entero respondió al unísono. Ya no. Desde una ubicación segura, Essie observaba todo en una pantalla. No con orgullo. Con cálculo. Con memoria. Regie, su viejo compañero de comunicaciones, monitoreaba múltiples señales. En uno de los monitores, apareció una alerta, División 9. Patrullas desplegadas. 3 equipos en movimiento. Un nombre aparecía repetidamente, Almirante Richard Klene. Essie apenas parpadeó. Es él, dijo en voz baja. ¿El quién?
Preguntó Malik. El hombre detrás de Spectre. El que nos vendió en Kandahar. El que ha estado cazando a cada uno de nosotros desde entonces. Amanda se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? James las dejó. Y yo las completé. Tenemos documentos. Grabaciones. Microfilm. Y ahora el diario. Todo lo que necesitan para destruirlo. Mientras tanto, en una pista de aterrizaje privada a las afueras de Washington, D.C., un jet ejecutivo aguardaba bajo la lluvia tenue. El almirante Richard Klene subió a bordo sin decir una palabra. Lo acompañaban 2 hombres de seguridad. Uno de ellos le entregó un dossier clasificado. Ella sabe demasiado, dijo. Klene hojeó las páginas. Imágenes de Sie, de Malik, de Amanda, y de Doxel. Tienen las piezas, murmuró. ¿Y si las ensamblan? Cerró el dossier con calma. Entonces las rompemos. A las 5 horas de ese mismo día, un sedán negro se detuvo frente a la casa de Reggie. Del vehículo bajó Doxel. Estaba vivo. Cansado, delgado, pero firme. En sus manos traía una pequeña tarjeta de memoria sellada. Esto es, dijo, entrando. Las grabaciones de Kandahar. Las que dijeron que se habían perdido. Essie tomó el dispositivo con respeto. Pensaste que nunca las usarías, ¿verdad? Pensé que tú habías muerto en el 98. Y yo pensé lo mismo de ti. Ambos sonrieron por un instante. Fue la única tregua emocional del día. Conectaron la tarjeta. La imagen apareció, visión nocturna. Fuego cruzado. Voces agitadas. Gritos. Y luego, una transmisión de radio, captada accidentalmente. Una voz de mando, fría y calculadora. Punto comprometido. Eliminar al equipo Spectre. Sin supervivientes. Código Kilo 9 Alfa. Malik se quedó helado. Ese es el código personal de Klene. Amanda cubrió su boca, impactada. Essie no. Ella ya lo sabía. A lo lejos, se escucharon sirenas. No de policía. No de ambulancia. Era otra frecuencia. Otra clase de guerra. Una que ella había enfrentado antes. Y que ahora, regresaba. La lluvia caía en Millfield como una cortina de advertencia. Cada gota parecía marcar el paso del tiempo, cada trueno una cuenta regresiva. Mientras las calles permanecían vacías, en una pequeña oficina del periódico local, Malik Green revisaba frenéticamente sus notas, documentos y grabaciones. La revelación era demasiado grande. La historia que tenía en sus manos no era solo sobre Essie Williams. Era sobre un sistema entero podrido desde dentro. Amanda Cho entró sin tocar. Traía consigo su laptop, una mirada de urgencia, y algo más, miedo. Tenemos que actuar ya, dijo, extendiendo la pantalla hacia Malik. En ella, una lista. Nombres, ubicaciones, fechas. En la parte superior, una frase que helaba la sangre, objetivos restantes. Eliminación prioritaria. Nivel alfa. ¿Qué es esto? Una lista. Una lista de personas conectadas a la operación Spectre. La encontré mientras revisaba los accesos internos al servidor militar. Malik leyó en silencio. Essie estaba al tope. Luego venía Doxel. Reggie. Amanda. El mismo. Nos están cazando, dijo en voz baja. Y no van a detenerse. En el centro de comunicaciones improvisado de Reggie, Essie también revisaba la lista. No dijo nada. Solo la guardó en su memoria como quien anota los nombres de soldados caídos. El tiempo se acaba, añadió Doxel desde una esquina. No podemos quedarnos esperando. No vamos a esperar, respondió Essie. Vamos a exponerlos. Pero debemos hacerlo con precisión. Con pruebas. Malik se acercó. ¿Y si no alcanza? Essie lo miró directamente a los ojos. Entonces moriremos con las manos limpias. Pero ellos, no. A la mañana siguiente, mientras aún llovía, Malik recibió una llamada en su teléfono.
Un número desconocido. Dudó antes de responder. Pero respondió. ¿Señor Green? Era una voz masculina, tensa. Soy el alcalde Wells. Necesito hablar con usted. Es sobre Esther Williams, y lo que realmente está ocurriendo en Millfield. Lo escucho. No por teléfono. Reunámonos. ¿Hoy? Sin cámaras. Solo verdad. Malik colgó y miró a Amanda. ¿Quiere hablar? El alcalde. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no lo es? Ambos sabían que no podían ignorarlo. La cita fue en una cafetería en las afueras de Millfield. Un lugar anodino, lejos de las miradas. Malik y Amanda llegaron primero. Tomaron asiento en una mesa del rincón, con vista a la puerta. 5 minutos después, el alcalde Wells entró. Llevaba un abrigo oscuro, paraguas en mano, y el rostro pálido. Parecía haber envejecido años desde la última vez que lo vieron en televisión. Gracias por venir, dijo al sentarse. No tengo mucho tiempo. Usted dijo que quería hablar de Essie, dijo Malik. Hable. Wells miró alrededor. Luego colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Bloqueador de señales. Solo por precaución, murmuró. Lo que han descubierto va más allá de todo lo que imaginé. Abrió su maletín. Sacó una unidad USB. Todo lo que pude conseguir. Informes internos. Correspondencias entre el juez Bass y el almirante Klene. Órdenes de operación. Nombres. Amanda tomó el dispositivo. ¿Por qué ayudarnos? Wells exhaló. Porque fui parte del silencio. Porque firmé documentos sin leer. Porque durante años ignoré las señales. Pero cuando vi cómo arrestaron a esa mujer, comprendí que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Malik asintió lentamente. ¿Qué hacemos ahora? Exponerlo todo. Pero háganlo rápido. Porque lo que viene, no se puede detener. Esa noche, de regreso en el refugio de Regie, Amanda y Malik comenzaron a revisar el contenido del USB. Los documentos eran detallados. Órdenes firmadas. Protocolos internos. Fotografías de cuerpos no reportados. Registros de transferencias bancarias vinculadas a operaciones negras. En uno de los archivos se encontraron lo más importante. Una copia de una orden de ejecución con el nombre de Esther Williams, firmada con el código personal de Klene. Es todo, dijo Amanda. Todo lo que necesitamos. Essie observó desde el umbral. Entonces es hora. El plan era arriesgado, pero claro. Malik había sido invitado a participar en un debate televisivo nacional sobre seguridad y derechos civiles. El portavoz del Pentágono sería su oponente. Una transmisión en vivo. La oportunidad perfecta. Vas a exponerte, advirtió Amanda. Es el momento, respondió Malik. Essie se acercó. Regie enviará la transmisión simultánea a servidores internacionales. Aunque corten la señal, ya estará fuera. Doxel colocó una mano sobre el hombro de Malik. Habla con claridad. Sin miedo. Diles la verdad. En el estudio, bajo las luces del set, Malik respiró profundo. En su solapa, una pequeña cámara oculta. En su espalda, el peso de una verdad que había esperado demasiado tiempo. La cuenta regresiva comenzó. 5, 4, 3, 2. Y la guerra dejó de ser silenciosa. Las luces del estudio eran tan intensas que parecían derretir el aire. Malik se acomodó en su silla, frente a un presentador elegante, conocido por sus entrevistas incisivas. A la derecha, un hombre de traje oscuro y sonrisa contenida, el portavoz del Pentágono, coronel Darryl Mank. El tema del debate era simple en apariencia: seguridad nacional o abuso de poder. Pero Malik no estaba ahí para debatir. Estaba ahí para detonar. Gracias por acompañarnos esta noche, dijo el presentador. Señor Green, usted ha sido crítico con ciertas operaciones encubiertas del gobierno, ¿puede explicarse? Malik miró a cámara. Su voz fue firme. No se trata de crítica. Se trata de hechos.
Hechos que muestran cómo el aparato de seguridad ha cruzado líneas éticas, morales y legales durante años. Y tengo pruebas. El coronel Mank sonrió. Pruebas. Una palabra fuerte. Muchos activistas la usan, pero pocos pueden sostenerla en un tribunal. Yo no hablo por activistas. Hablo por los muertos que no tienen voz. El presentador levantó una ceja. ¿Está usted sugiriendo que el gobierno ha eliminado ciudadanos? Estoy afirmando, respondió Malik, que una operación llamada Spectre ejecutó, encubrió y manipuló información para proteger a individuos en el poder. Y que una de esas víctimas, Esther Williams, está viva. Y lista para hablar. Mientras tanto, en la casa de Regie, Amanda supervisaba la transmisión paralela. El equipo había activado la red de difusión mundial. Servidores en Europa, Asia y Sudamérica ya comenzaban a replicar el stream en tiempo real. Regie monitoreaba cada bit de información que salía. Nada podía fallar. Cada segundo contaba. Doxel, sentado junto a Essie, observaba con los brazos cruzados. Ella mantenía los ojos fijos en la pantalla, en silencio. Pero sus dedos temblaban levemente. ¿Lista? Preguntó Sel. No se trata de estar lista, susurró. Se trata de no callar nunca más. De vuelta en el estudio, Mank interrumpió. Todo eso suena muy cinematográfico. Pero no veo documentos, ni nombres, ni códigos. Solo palabras. Malik no vaciló. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo conectó al monitor de respaldo en el set. Entonces veamos esto. El vídeo comenzó a rodar. Primero, un mapa táctico con fechas y coordenadas. Luego, fragmentos de grabaciones de radio interceptadas. Órdenes de ataque. Nombres en clave. Y finalmente, la joya. La firma digital del almirante Richard Klene autorizando una operación de limpieza en Kandahar, incluyendo la eliminación de Spectre 47E, el nombre en clave de Essie Williams. El presentador se llevó la mano a la boca. El estudio quedó en silencio. Esto no ha sido verificado, balbuceó Mank. Podría ser falso. Malik se giró hacia él. Entonces explíquenos por qué su firma aparece en una operación que, oficialmente, nunca existió. Las redes estallaron. En segundos, almohadilla Operación Spectre era tendencia mundial. Las plataformas no podían borrar los contenidos con la suficiente rapidez. Demasiados espejos. Demasiadas copias. La verdad estaba fuera. En la Casa Blanca, asesores corrían de un lado a otro. La imagen de Klene se filtró en medios internacionales. El secretario de Defensa exigía respuestas. El presidente fue despertado. Pero en medio de ese caos, alguien más actuó primero. A las 3:12 de la madrugada, hora local, una caravana sin identificación se detuvo frente a la casa de Regie. 5 vehículos. Armas largas. Uniformes sin insignias. La misión, neutralizar. Regie lo vio en las cámaras de seguridad. Vienen, dijo. Amanda revisó la puerta trasera. Sel cargó su vieja pistola. Essie solo tomó una caja metálica y la guardó en su bolso. ¿Qué haces? Preguntó Amanda. Nos dividimos. Ustedes salen por la izquierda. Yo por el garaje. Essie, no puedes sola. La mujer se detuvo en seco y los miró con una calma antigua, casi sagrada. Yo empecé esto. No voy a arrastrarlos conmigo. Regie se levantó. No seas ridícula. Ya somos parte de esto. Entonces sobrevivan, dijo. Y terminen el trabajo si yo no lo hago. La explosión fue controlada. Solo una distracción. Essie salió entre el humo, envuelta en una capa oscura, deslizándose como un fantasma. La noche la tragó. Pero no por miedo. Sino por estrategia. Sabía que la única manera de cerrar el ciclo, era ir directamente al corazón de la bestia. Y ahora, con la verdad expuesta, con el mundo mirando, ya no era una fugitiva. Era un símbolo. Una llama que ni la mentira, ni el poder, ni las armas podían apagar.
Essie corría por las sombras, moviéndose entre callejones, patios traseros y caminos olvidados que solo alguien como ella podía conocer. No buscaba escapar. Buscaba ganar tiempo. Sabía que Clene no se escondería. Sabía que el próximo movimiento vendría de él y que sería definitivo. En un almacén abandonado, lejos del bullicio, se reunió con alguien que no esperaba ver nunca más, Nora, una antigua aliada del Escuadrón Spectre, dada por muerta hace años. Creí que te habían eliminado, susurró Essie. Creyeron que sí. Me desaparecí antes de que lo intentaran. Nora sacó una carpeta gruesa de su mochila. Archivos, códigos, rastros de transferencias. Todo apuntando a una base secreta en Langley donde Clene operaba bajo identidades falsas. Ahí está todo, dijo Nora. Si llegas, termina el trabajo. Si no, yo lo haré. Essie tomó los documentos. No hubo palabras de gratitud. Solo reconocimiento. Mientras tanto, Malik, Amanda y Reggie se refugiaban en un motel fuera del estado. El vídeo de Malik seguía viral, pero también lo estaba el rostro de Essie. Las autoridades habían emitido una orden internacional de captura. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amanda. Esperar el próximo movimiento de Essie, dijo Malik. Y rezar para que viva lo suficiente para hacerlo. Clene, por su parte, no esperaba. Desde un centro de comando oculto, emitió la orden final. Quiero que la detengan antes de que cruce la frontera del estado. Usen lo que sea. Que no llegue viva. Pero ya era tarde. Essie estaba adentro. No de la base. Del sistema. Había hackeado una terminal intermedia con ayuda de Nora. En segundos, lanzó un virus de liberación. Archivos clasificados comenzaron a distribuirse automáticamente a más de 80 medios internacionales. Una alarma roja se encendió. Clene gritó. «Deténganlo, ahora». Pero nadie podía hacerlo. La caza había terminado. La verdad era libre. Y Essie no necesitaba huir más. Lo único que quedaba era enfrentar a Clene, cara a cara. Porque hay batallas que no se luchan por victoria. Se luchan por honor. Y Essie Williams estaba dispuesta a dejarlo todo sobre la mesa. Langley. Medianoche. La base operativa secreta, usualmente protegida por camadas de protocolos y acceso restringido, estaba en caos. Alarmas internas. Archivos desapareciendo. Comunicaciones cortadas. Y una mujer solitaria caminando entre pasillos grises como si conociera cada rincón. Porque, de hecho, los conocía. Essie Williams avanzó firme. En su mano, el diario de James. En su mochila, una copia de seguridad con toda la evidencia. En su mirada, la decisión de quien no teme morir, si morir es lo justo. Llegó a una puerta blindada. Frente a ella, dos guardias. Uno alzó su arma. El otro dudó. Essie levantó lentamente las manos. No vine a huir. Vine a terminar esto. El guardia que dudó la reconoció. Ustedes, del Escuadrón Spectre. La última. El otro guardia vaciló. Bajó el arma. Clene está en su despacho. Segundo nivel. Essie asintió. La puerta del despacho se abrió con fuerza. Richard Clene estaba solo, frente a varias pantallas oscuras. Sabía que vendrías, dijo sin voltearse. Siempre fuiste la más obstinada. ¿Y tú el más cobarde?, respondió Essie. Clene giró en su silla. El rostro envejecido. El ego intacto. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a matar? ¿Eso arreglará algo? No vine por venganza. Essie colocó sobre la mesa el diario de James y la memoria con los archivos. Vine para que enfrentes la verdad. Para que el mundo vea quién eres. Clene rió. ¿Tú crees que esto cambiará algo? Hay otros como yo. Siempre habrá. Quizá. Pero ya no podrán operar en las sombras. Ya no con impunidad. Porque ahora la gente despierta. Y una sola verdad puede encender miles de conciencias. Clene se levantó. Dio un paso hacia ella.
Luego otro. Podría matarte ahora mismo. Puedes intentarlo. Pero tus hombres ya no te obedecen. El mundo ya te conoce. Silencio. Clene se derrumbó en su silla. Por primera vez, derrotado. Días después, las noticias no hablaban de otra cosa. General caído por crímenes de guerra. Documentos filtrados confirman red secreta de ejecuciones. El legado de Esther Williams cambia la historia militar de Estados Unidos. Pero Essie no estaba para celebraciones. Desde una pequeña cabaña en las montañas, escribió una carta. A James. No ganamos todas las batallas. Pero ganamos la que importaba. La del alma. La del silencio que ya no será cómplice. Y si alguna vez alguien me pregunta qué hice, les diré que fui una soldado. De la verdad. Si esta historia te tocó, si sientes que vale la pena que más personas la escuchen, suscríbete al canal y compártela. No por Essie. No por James. Sino por todos los que aún viven en la sombra de una mentira. Porque la verdad siempre encuentra su voz.